Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema fundamental, es un tema básico, o sea, las doctrinas elementales. Necesitamos conocer el fundamento del Evangelio. Y cuando lo conocemos, podemos caminar a través de él. Muy bien, le damos gloria a nuestro Dios y le pedimos al Señor, al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y que nos guíe en toda esta enseñanza. Deseo que esta palabra corra a tu corazón poderosamente y que la podamos poner en práctica. Necesitamos estar alertas por los tiempos que están dándose tan difíciles. Mis hermanos, hay un mensaje de alerta. Tenemos que vigilar, tenemos que comenzar a orar fuertemente. Vigilar es saber y conocer qué es lo que está pasando. En qué momento puede llegar el enemigo y poder confrontarlo con la palabra. El enemigo solo se confronta con la palabra. Cuando tenemos fe en la palabra y la enviamos, el enemigo retrocede. Mis hermanos, tenemos que conocer realmente el poder de la palabra de Dios a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Así que, bienvenidos mis hermanos, hoy seguiremos con este tema y hablaremos acerca de la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. Cuando leemos en Hebreos 11.1, por favor vaya a su Biblia, Hebreos 11.1, escuche lo que nos declara aquí la palabra por el Espíritu. Es pues la fe, la sustancia. Escuche esa palabra. La sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Muy bien. Por favor, toma esta palabra y póngala en su corazón. Que la fe es una sustancia. Ahora veamos qué es lo que nos sigue diciendo a veces el diccionario. ¿Qué nos dice? Dice que ahora bien, la pistis es la hipóstasis de lo que se espera. El engancho de lo que no se ve. En este pasaje, la Escritura traduce la palabra fe de lo que no se ve. Escuche bien, fe de lo que no se ve. Y esto lo tomamos del idioma griego, pistis, que es la palabra de Strong, la 4102. Pero cuando la Escritura define lo que es la pistis, no le da una sola interpretación, sino que da dos interpretaciones al decir que la pistis son dos cosas. Hipóstasis, o sea, sustancia. Elenchos, convicción o evidencia. Entonces, nuestra fe debe manejarse a través de la sustancia y la convicción o la evidencia de lo que no se ve. Veamos lo que es sustancia y convicción. O sea, esto es bien importante. Cuando vemos en la Escritura, cuando Pedro quiere caminar hacia Jesús y Jesús está en las aguas. Y le dijo, Señor, voy a ti. Entonces baja y comenzó a caminar sobre las aguas Pedro. Ahora bien, ¿será que estaba caminando sobre las aguas? Si vemos ahora la definición de lo que es fe, es la sustancia de lo que no
se ve. Estaba caminando en esa sustancia celestial. Perdió la pista. Bajó sus ojos y vio que las aguas eran turbulentas y tuvo temor. Como que su fe descendió. Necesitamos esa fe, esa sustancia poderosa sin dejar ver a nuestro Dios. Una sustancia. Esto quiere decir que la fe está constituida por un tipo de masa o materia, pero que no es terrestre, sino que es algo como un ser espiritual. Es como un ser espiritual. La fe es un espíritu que opera en ti, que opera en mí. Y esa fe se debe desarrollar al punto de que podamos vivir conforme a la palabra y ser conforme a la semejanza de Dios. Entonces, de acuerdo a su sustancia o masa, la fe es un espíritu. Y lo puedes ver en 1 Corintios 15:44, cuando habla de los cuerpos espirituales. A veces no logramos comprender lo que el Señor nos está diciendo en la Escritura. Y es simplemente porque no estamos meditando a través del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de convicción, esto quiere decir que en las personas la fe opera a través de la mente de ellas. Escuche, la fe trabaja sobre la mente de los hijos de Dios. Y mi mente tiene que estar llena de fe y de convicción profunda de lo que dice la Escritura. Pues en la mente opera todo. Donde hay convicción de Dios es porque se está operando en nuestros sentidos. La convicción es un acto de la mente. Escucha bien, la convicción es un acto de la mente. Está la fe de Dios. ¿Cuál es esa fe de Dios? Necesitamos verlo a través de la fe por el Espíritu. No toda fe, escuchen, es la misma fe. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque todas las personas nacen con fe, no todas fe es la misma clase de fe. Toda la gente nace con una medida de fe, y lo dice la Escritura. Toda persona tiene fe de nacimiento. Y los puedes leer en Romanos 12:3. Según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Así que Dios nos pone una fe muy importante y que tenemos que desarrollar. Puede empezar muy pequeñita como el grano de una semilla de mostaza, pero que luego puede crecer y se puede hacer un árbol muy frondoso. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra. Hay una medida de fe que se va a incrementar de una manera maravillosa cuando la convicción de Dios comienza a trabajar en tu mente. Sabemos que Dios ha otorgado a cada persona una medida de fe que le acompaña desde que nace. No podemos decir que esa fe es la fe de Dios, porque la fe que proviene de Dios, la fe que es de Dios, viene exclusivamente a través y por el conducto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona viene a Jesús, viene a Jesucristo, de inmediato viene el Espíritu Santo, anexando un espíritu de fe. Esa sustancia para que el Hijo de Dios pueda prevalecer sobre la carne, pueda prevalecer sobre el enemigo y acercarnos a Dios poderosamente. En Hechos 3:16, escucha lo que dice. Y por la fe en su nombre, escuche, tenemos que poner nuestra fe en el nombre de Jesús.
Ese nombre es el nombre de Jesús. Y la fe que viene por medio de Él le ha dado esta perfecta sanidad. Escucha, yo sé que hay gente que se desarrolla mucho más que otras tocante a la fe, y es porque ha creído a la palabra. Cuando tú crees a la palabra, esa fe comienza a desarrollarse poderosamente en ti y comenzarás a ver en el mundo espiritual. Cuando crees aquella palabra, Dios obra a través de esa palabra en ti y hay crecimiento de fe. Entonces, este verso de la Biblia, de Hechos 3:16, te lo pongo en tu corazón de nuevo. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús. Y la fe que viene por medio de Él le ha dado esta perfecta sanidad. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús. Escucha, no tienes que quitar tu mirada de Jesús, que dice que es el autor y consumador de la fe. O sea, que la fe de Dios la concede y la transmite, pero a través de Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos creer a la palabra. Mira, un pastor, un profeta, un apóstol, que Dios puede levantar. Gloria a Dios por ellos. Pero no debes de poner tu atención en el hombre, sino en la palabra. ¿Qué es lo que te enseñan? Escucha, tienes que ser diligente para ver que esa palabra viene del Espíritu para edificarte. Vamos a ver que hay distintas clases de fe. Hay poderes sobrenaturales que son administrados por personas que les sirven a Satanás y a otros dioses falsos. Y eso hace igualmente por medio de la fe. Todo eso se hace por medio de la fe, porque todo el mundo espiritual necesita fe para ser ministrado, puesto que es una dimensión invisible con seres espirituales. Escuche, y son seres espirituales invisibles. Nuestro Dios es Dios y es un espíritu. Y tenemos que tener fe en nuestro espíritu. Y entonces conoceremos quién es nuestro Dios. Mi alma se llenará de la gloria de Dios, porque es una relación espiritual. La fe que no es de Dios. Eso tenemos que puntualizarlo. Según ya vimos en Romanos 12:3, todos los seres humanos tienen fe y la tienen por medida. O mejor dicho, por dosificación. Unos en mayor cantidad que otros. Por eso es que, como ya lo mencionamos anteriormente, existen diferentes niveles de servidores, ya sea en el mundo espiritual, que es el enemigo, o en el mundo espiritual de Dios. Tenemos que distinguir eso. Existen brujos, hechiceros, santeros, magos, sacerdocios que no son de Dios, pero que administran poderes. Escuche bien, como adivinación, maldición, conjuros, amarres o ataduras, limpias, sanciones, desalojos espirituales y muchas otras cosas más. La gente que va allí le es ministrado por fe. En una ocasión, una persona me decía que fue a un lugar de esos, pero él no creía. Y cuando entró, le dijo a la persona, mira,
Tú no puedes estar aquí porque tú no crees en esto. Ándate mejor. Y la realidad es que esta persona no creía en esas cosas. Todo lo que es espiritual viene a través de la fe y a través de creer. Por eso necesitamos creer en la palabra. Todo lo espiritual requiere de fe para poder operar. Pero esa fe no es la fe de Dios, porque la fe de Dios solo viene por medio de Jesucristo. Escuchen bien, la fe de Dios viene por medio de Jesucristo para hacer las obras de Dios. Solo y exclusivamente para eso. Cuando el Señor nos ha dado fe, lleva un propósito de servir a Dios. De servir a Dios. En Juan 8:29, Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Nuestro Señor siempre obedeció al propósito del Padre. Y Jesús hizo exactamente su voluntad. Cuando venimos a una relación con Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y esto es a través del poder del Espíritu Santo. No mi propia voluntad. Nos tenemos que parecer a Jesús. Escucha. Cuanto más nos parecemos a Jesús, el poder de Jesús brotará a través de esa persona. Puede operar a través de ti, puede operar a través de mí. Pero yo necesito ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 5:36? Las obras que Jesús hacía con la fe eran las obras del Padre. Todas las obras que Jesús hacía por la fe eran las obras del Padre. Ahora bien, Satanás y los demonios ciertamente tienen poderes sobrenaturales y tienen poderes asombrosos, como lo confirma la Escritura misma en 2 Tesalonicenses 2:9. Escucha lo que dice Tesalonicenses 2:9. Dice la Escritura: el advenimiento de este impío significa que está hablando del hombre de pecado. Escuche, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Escuche, señales. Muy bien, va a ser señales, pero son mentirosas. Y luego dice, falsos milagros. Va a haber mentira en todo esto. Y solo aquel que tiene fe en su mente a través de Jesucristo se podrá dar cuenta. Y con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muchos se apartarán de la verdad porque habrá mentira. Escucha. Lee nuevamente todo el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 11. Y esto estamos viendo que son poderes. Sí, son poderes. Pero también hay poderes maravillosos en el reino de los cielos. Todo esto, escucha bien, son poderes de los lugares celestiales. Y esto es, para poder ejercerlo se requiere forzosamente tener fe. Dios te puede usar a ti poderosamente. Por eso hasta los demonios tienen fe. Y lo dice Santiago 2:19.
Por esa razón es que los demonios creen. La fe que tienen y usan, escucha bien, todos los que no son de Dios, y la fe que tienen los demonios es una fe que viene por cualquier medio que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y es una fe puesta en la mentira y no en la verdad. Escucha, es una fe puesta en la mentira y no en la verdad. Es una fe puesta en lo temporal y no en lo permanente. Es una fe que busca poseer lo temporal, lo material, lo pasajero. ¿Cómo lo podemos decir con otras palabras? Por dinero, por placeres temporales, por posesiones materiales, etc. Mucha gente se cierra a la mentira y va a consultar. Y cuando el enemigo le da, cree, pero luego lo quitará y traerá lamentos. Pero la fe de Dios, escucha, la fe de Dios busca realizar las obras del Padre y sus propósitos, y principalmente busca el reino del Padre y busca agradar al Padre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos en un tiempo muy peligroso. Escucha, muy peligroso. Y necesitamos levantar nuestros ojos al Padre y que nuestra fe pueda desarrollarse más y más en Él. Y es a través de la palabra. Dejar que el Espíritu Santo obre en tu interior, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Que tus deseos sean servir a Dios. Y que puedas ver a través del Espíritu el engaño. Hay muchos que se dicen ser líderes cristianos y con lo que enseñan salta a la vista que no lo son. O sea, su propósito es el dinero. Una cosa muy importante, y pasaré a otro detalle, muy importante. La fe hace la imagen y semejanza de Dios. Quiero que pongas esto en tu corazón. La fe hace la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estaba en la tierra? Anunció el mensaje de salvación. Hubo señales, hubo prodigios, sanidades. Escucha, todo el mundo lo seguía, porque reflejaba la gloria de Dios. Porque el hombre está necesitado de Dios. Está necesitado de cambio profundo, y Él lo sabe y no puede. Únicamente el hombre puede salir de esa opresión a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Creer en Él y actuar en su palabra. No es suficiente creer y no hacer nada. Eso no es fe. Eso no es fe. Necesitas levantarte y hacer lo preciso. La fe hace la imagen y semejanza de Dios. Desde el principio de la creación, el propósito de Dios fue hacer al hombre su imagen y su semejanza. Y lo puedes leer en Génesis 1:26. Ahí está plasmada la voluntad del Padre. ¿Qué cosa? Hacer al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo puede venir eso? Muy fácilmente, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a obrar en la palabra, estás entrando en la obediencia y va a venir luz a tu vida y tú impartirás luz. Por favor,
que cuando tú hagas algo para Él, que lo hagas en forma perfecta. Y al decir perfecta, con amor, hacerlo bien hecho y que pueda haber un compromiso fuerte. Escucha, esta imagen de Dios, esta semejanza de Dios, es algo invisible, pero que algo que opera en el mundo real. No es una imagen o semejanza en apariencia visible, sino una imagen y semejanza en su naturaleza, en su condición y en su función. ¿Cómo tú lo ves? Lee Génesis 1:28. Y puedes leer 2 Pedro 1:4. ¿Qué nos dice esta palabra? Busca 2 Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Escucha, ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por favor, toma esta palabra y comienza a creerla en ti. Cuando tú vienes al Señor, dice que nos hacemos parte de la naturaleza divina de Él. Y que esa naturaleza divina tiene que desarrollar de una manera maravillosa. Y lo primero que nos da esa naturaleza preciosa de Dios es escapar de la corrupción que hay en el mundo. Hay mucha concupiscencia. El Señor nos da la capacidad de sojuzgar la creación. Y escucha bien, ejerciendo dominio sobre lo creado. Mis hermanos, esto es mucho más profundo. Es una demanda de Dios. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le entregó poder de sojuzgar la creación. Y le dio poder para que ejerciera dominio sobre lo creado. A veces no comprendemos toda esta profundidad de lo que la palabra nos habla. Estas dos características son propias del mismo Dios: tener poder y ejercer autoridad sobre lo creado. Pero el ejercicio del poder y de la autoridad de Dios, a la manera que Dios lo hace, solo se puede administrar por medio de la fe. Es por medio de la fe. El enemigo va a querer bloquear tu fe. Va a querer bloquear tu fe. En la Biblia hay muchos casos en el cual mostraron siervas y siervos su fe esperando en Dios. La fe es el estilo o la manera como Dios ejerce su dominio. Y sojuzga todo lo criado. Esto se ve claramente en la declaración que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y esto nos lo dice Romanos 4:17. Este es el ejercicio pleno de la fe de Dios. Mis hermanos, necesitamos movernos en esa fe. Vienen cosas que necesitamos saber discernirlas. Escucha bien, Dios mismo no podría actuar como Dios sin fe. Es por la razón de que la intención de Dios fue hacer al hombre una imagen y una semejanza de Él mismo. Que Dios le ha concedido al género humano para nacer con una medida de fe. Pues sin esa fe sería imposible que el hombre
llegara a ser la imagen y semejanza de Dios. Dios da dones. Dios da añadiduras. Y no pienses que sean cosas, sino son regalos de Dios espirituales. Y escucha bien, los dones del Espíritu solo pueden ser dados, ministrados por medio de la fe. Y lo dice Romanos 12:6. Pero escucha lo que dice Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Bueno, escuche esa palabra. Escuche esa palabra de Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Aquel que Dios ha enviado. ¿Se refiere a Jesucristo? ¿Se refiere a ti o se refiere a mí? Envió a su Hijo y Él habla las palabras de Dios. Vienes tú y te envía y tienes que hablar las palabras de Dios. Tienes que tener una semejanza al Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Dice que nos da su Espíritu sin medida. Yo no sé por qué la gente comienza a clamar con cánticos, ven, ven, ven Espíritu. Y a veces no comprendemos que en el momento en que llegamos a Jesucristo y pusimos nuestro corazón a su disposición, el Espíritu de Dios vino a nosotros. Y no vino una parte, sino vino su plenitud. Pero nosotros tenemos que morir al mundo para que la plenitud del Espíritu florezca. Y no por cantar va a llegar. Es un asunto de relación y de temor con Dios. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 12:6? Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Mis hermanos, este don es precioso, pero se tiene que tener cuidado para saber que el profeta es un enviado de Dios. Es de Dios. Puede haber una semejanza, mis hermanos, pero solo el que tiene discernimiento podrá entender que este asunto viene de Dios, que esa palabra viene de Dios, porque el Espíritu Santo nos dará convicción que esa palabra es verdadera. Escucha, el tiempo que vivimos es muy difícil. Y tú ves muchos mensajes a través de este medio. Muchos mensajes. Y pueden ser muy elegantes, pero tienes que entender la profundidad. La profundidad. Dios nos llama a ser sabios y entendidos. Mis hermanos, con esto cierro. No se pierda la siguiente parte porque seguiremos hablando de la fe. Y la fe es algo fundamental. Fundamental para crecer en la palabra y crecer en Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Que esta palabra entre al corazón profundamente y pueda llegar, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Trae transformación de vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Síguenos por favor por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos. Muchas bendiciones.